Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a corregir la semana 10. Estamos ya acabando el curso. Y bueno, esta semana no era muy complicado, la verdad. Parecía mucho, pero luego no era, ¿eh? Porque la verdad que lo he corregido bastante rápido. Pero hay un par de cosas que quiero comentaros, ¿vale? Un par no, algunas más. Bueno, mmm, fijaos que aquí había como una broma, no, un chiste de estos ocultos, que era que la palabra periplo es una palabra de origen griego. Peri significa alrededor. Es un viaje es un viaje alrededor de Grecia, ¿no? Esta cultura tan chula que me hubiese gustado tener pues más clases normales para explicarlo porque está muy chula, pero bueno, he hecho como un pequeño resumen y creo que nos puede servir. Bueno, otro chiste que no sé si lo habéis pillado todos. Todas las fotos que he puesto son de personas o personajes que se llaman Sócrates. Sócrates es un filósofo. Los filósofos sabéis que son personas que se dedican un poco a, a pensar, a debatir sobre cuestiones relacionadas pues con el comportamiento, con la ética, no sé, con digamos con la forma de actuar. En cuarto de la ESO tenéis una asignatura que es muy interesante, que os la podéis coger como optativa. Aún nos quedan unos años, pero bueno. Aquí pues digamos que hacía la broma esta. Y bueno, de lo que se trataba un poco es de ver dónde estábamos, ¿no? Entonces, queda claro que Grecia ahora mismo es un país que es esto de aquí, ¿vale? Pero hace muchos años, hace 2500 años, la Hélade, que ya sabéis que la Hélade era pues como el territorio de los griegos, es decir, Grecia no era un país hace 2500 años, era un lugar que compartían la lengua y compartían la religión, los dioses, ¿no? Entonces, era un territorio que era todo esto. Entonces, aquí simplemente era hacer un ejercicio de comparar, es decir, a ver, este sitio y este, ¿no? A ver un poco, ver los países que comprendían la Hélade, es decir, que aparte de Grecia eran. Si os dais cuenta un poquito, aquí estaría Albania, por aquí estaría Macedonia, este puntito de aquí podría ser Bulgaria, esta zona de aquí, y esta zona que es Turquía, ¿vale? Entonces los países eran Bulgaria, Turquía, Macedonia y Albania, ¿vale? Algunos me habéis puesto Chipre, que vale, lo que pasa es que Chipre, si os dais cuenta, aquí no sale Chipre, ¿vale? Y otros me habéis dicho que en Italia, que también había pues parte de, que había colonias griegas y todo esto, vale, genial, pero os tendríais que haber ceñido un poco a lo que yo os pedía. Pasa que muchas veces yo creo que os complicáis un poco la vida y es bastante más sencillo de lo que muchos y muchas al final hacéis, ¿vale? Por eso, claro, esto tenía un sentido. Yo os pedía un país, ¿no? Los 4 países, por tanto, pues eran Albania, Macedonia, Turquía y Bulgaria. Claro, aquí ha habido gente que me ha puesto aquí mares, que me ha puesto colonias griegas. No, son países actuales, hay que leer bien, ¿vale? Y bueno, esto era un poco pues ya, pues buscar información por internet, que tampoco era muy complicado. Os voy a poner una de cada. Pues la capital es Tirana. La moneda de Macedonia del Norte, ¿vale? Que ahora ya no se llama Macedonia, o sea, ahora se llama Macedonia del Norte. Es el denar. Esto creo que lo expliqué en algún sitio. Y dato curioso, pues bueno, me habéis explicado, pues que no sé si era en qué país, que saludan, que para decir no, dicen de arriba abajo, o sea, mueven la cabeza de arriba abajo, o no sé qué pasaba. Y también pues algunas cosas interesantes, ¿no? Que ahora mismo pues la verdad que no recuerdo, pero bueno. No era difícil. Entonces pues voy a... No sé si se calla el perro, que está aquí ladrando. Entonces era pues bueno. Simplemente pues la típica actividad que pongo pues para que busquéis cosas, ¿no? Aquí
Esto era simplemente pues para que os orientarais. Este personaje se ve que Sócrates es uno de Animal Crossing que no he jugado nunca. Bueno, este era un futbolista de Brasil, de la época del año 82, se llama Sócrates, que era un futbolista que se ponía una cinta en el pelo, no sé si la veis aquí, la cinta en el pelo, a ver si se puede, si lo puedo hacer un poquito más grande, sí. Y se ponía mensajes políticos. En Brasil en esa época había una dictadura, entonces, pues bueno, el hombre se llamaba Sócrates, curiosamente, ¿no? Entonces, a ver, que lo voy a poner un poquito más grande. Vale. Bueno, aquí os he hecho un resumen del libro, ¿eh? Pues para que veáis que lo que importaba era ver un poco las diferencias entre Atenas y Esparta. Os explico los sitios, las instituciones políticas de Atenas. Y aquí, bueno, aquí os veo que es como una imagen de la Acrópolis y aquí sería de Esparta. Y ya aquí la actividad 2 era también, pues no era muy complicado y lo que tenías que hacer un poco de corregir. Entonces, sería la Eclesia, ¿vale? Aquí tenemos que poner que no era de Esparta, sino que era de Atenas. La Eclesia era de Atenas y estaba formada por los ciudadanos. Esta de aquí, los magistrados de Esparta eran los éforos, correcto, pero esto estaba mal. La Bulé estaba formada por 500 personas que eran elegidas por sorteo. Porque la Bulé es una institución de Atenas. Y la última es la Pela. Es que no tenía tampoco muchos poderes, era de Esparta. Tenía pocos poderes y etcétera, ¿vale? Entonces, esta era la 2.1, que ya está hecha. La 2.2 era un poco para razonar. Cuando digo razonar es un poco que pensemos un poco. ¿Por qué crees que había dos reyes en Esparta? Muchos me lo habéis contestado bien. Habéis dicho pues, que eran de dos familias distintas. Una persona se encargaba más de los asuntos políticos y otra de los asuntos económicos. Otra razón es, claro, es para que nadie tuviese el poder absoluto. Es una forma de controlarse. La 2.3. ¿Por qué crees que algunos cargos se elegían por sorteo en Atenas? Bueno, era una forma de que la gente pues, participara en la política de una manera justa. ¿Vale? No sé si sabéis que aquí en España, pues si eres mayor de edad y cumples algunos requisitos, puedes ser llamado para un jurado popular, que son las personas que deciden pues, si una persona es inocente o culpable en un juicio. ¿Vale? Entonces, pues es un poco así. Digamos que es otra de las cosas que nos viene un poco de Grecia. Y la 2.4. ¿Crees que Atenas era una democracia como la actual? ¿Todo el mundo tenía los mismos derechos? La respuesta a la primera pregunta es que no. ¿Vale? Y se responde con la segunda. ¿Por qué? A ver, la palabra democracia es verdad que nos viene de Grecia, que significa poder del pueblo, pero si tú analizas la democracia de Atenas, te das cuenta que las mujeres no podían participar en política. Los esclavos no podían participar en política. Y los extranjeros no podían participar en política. Es verdad que en la actualidad, pues los extranjeros, salvo excepciones, por ejemplo, en las elecciones municipales, si eres ciudadano europeo, pues puedes votar aquí en España. Si eres ciudadano europeo, puedes votar a las elecciones europeas, ¿vale? Bueno, digamos, por regla general, los extranjeros no pueden votar en el país en el que residen, en otro país, claro. Pero, por ejemplo, fijaos la diferencia, ¿no? Es como, imaginaos si dijesen ahora mismo, pues vale, las mujeres no podéis votar. Pues la mitad de la población directamente no podría votar. Entonces, otra cosa que podríamos un poco razonar sería pues que ver si en un sitio hay esclavos, pues tal vez no es una democracia al 100%, pues era simplemente esto, ¿no? Ya sabéis que muchas veces, pues cuando yo os hago una pregunta, pues tenéis que responderme con un sí o no y
esto de justificar la respuesta, ¿no? Que esto es muy importante. Vale, bueno, pues esto no era tampoco muy complicado y ahora vamos a la parte que sí que me ha enfadado un poco. ¿Vale? Entonces, fijaos, bueno, aquí había que leer un poco estas páginas y responder dos preguntas sencillas. Entonces, hay que buscar información en internet y dice, busca en varios lugares para estar seguro. Si pongo yo esto es por algo. Entonces, aquí nos pregunta, ¿no? ¿Por qué se les llama así a las guerras médicas? ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer lo que más de la mitad habéis hecho. Segundo. Aquí está Pikachu. Y voy a poner la pregunta, tal cual. ¿Por qué se llama así a las guerras médicas? Bueno, a ver, un segundo. Un momento, que aquí pasa algo. Bueno, os explico lo que ha pasado, ¿vale? Porque claro, se estaba intentando explicar una cosa. A ver, un segundo, si lo pongo. ¿Por qué es el...? Ahora me salió. Vale. No sé por qué antes ha salido, pero bueno. Con una búsqueda normal, que la que habréis puesto, ¿no? Pues muchas veces lo que hacéis vosotros es preguntar a Google, ¿no? Buscáis y os sale esto. El primer resultado. Casi todo el mundo lee el primer resultado. Dice, atenienses. La guerra médica se denominaba así porque los griegos se llamaban a sí mismos Medas. Entonces, claro, todos me habéis copiado, bueno, todos no, pero más de la mitad lo que habéis hecho ha sido copiar esto. Y esto es incorrecto. Es decir, en Internet hay mucha gente que escribe cosas, pero hay gente que se equivoca. ¿Vale? Esto es un precio de las guerras médicas y el autor se ha equivocado. Y que no pasa nada, todo el mundo se puede equivocar, pero tenemos que aprender. Es igual que lo de los bulos, ¿no? Con lo del coronavirus. Hay que aprender a saber cuál es una fuente fiable o no. La Wikipedia suele ser una fuente bastante fiable. No siempre tampoco, pero es bastante más fiable que un precio de una persona pues, que no conocemos. Entonces, fijaos. Aquí mucha gente también se ha limitado a copiar, que yo siempre os digo que no copiéis, pero aquí está la respuesta. Dice, los propios griegos se refirieron a estas guerras como el asunto Medo, pues aunque eran perfectamente conscientes de que el imperio aqueménida, su enemigo, estaba gobernado por una dinastía persa, conservaron para este el nombre con que fue conocido antes, Media. Es decir, la respuesta es, se llamaban guerras médicas porque los persas eran llamados Medas por los griegos, o los griegos llamaban Medas a los persas. Por eso tiene esta traducción tan rara, que en castellano queda fatal, guerras médicas, que parece que esté luchando ahí un neurólogo contra un cirujano, ¿no? Entonces yo con esto os quería enseñar que por favor, cuando busquéis algo, tenéis que estar seguros de que esa es la respuesta, ¿vale? Entonces, no tenía sentido que los griegos se llamaran así, asimismo, Medas o Medos, si la guerra es contra los persas, ¿no? Lo normal es que se llamen, que lo llamen un poco en relación con, pues eso, en relación al rival o en relación al enemigo. Bueno, la 3.2 era, bueno, aquí teníais que explicar un poco porque se llama maratón, pues sí, digamos, pues es este soldado, digamos que en una de estas guerras, relacionado con los persas, pues se dedica a correr 40 kilómetros para decir que han ganado y cuando llega al pueblo dice hemos ganado, se cae, se muere y se acaba. Entonces, pues digamos que era como una distancia de más o menos 40 kilómetros. Cuando se vuelven a hacer las Olimpiadas, en el año 1896,
se establece como la distancia de 40 kilómetros. Dice, pues bueno, es una distancia, es importante, pues que la gente corra y recordamos este episodio de la historia, bueno, que es como un mito también, no se sabe si realmente pasó, pero bueno, es una cosa pues curiosa, ¿no? Claro, serían 40 kilómetros. ¿Por qué se le añaden 2 kilómetros y 195 metros? Pues porque en la época, bueno, uno de los primeros Juegos Olímpicos fue el de Londres 1908, hace 112 años. Entonces es el momento en el que, bueno, la reina, la mujer del rey en este caso, pues bueno, quería ver la carrera, pero no quería moverse de su palacio. Entonces, bueno, entonces dijeron, no, es que Majestad ya tenemos el recorrido, que son 40 kilómetros justos, y la reina diría, pues a mí que me contáis, o sea, yo la quiero ver, pues que pase por enfrente de mi casa. Entonces dijeron, venga, va, pues vale. Y eso fueron 2 kilómetros y 195 metros más, y se quedó para siempre. Es decir, ahora mismo, si se hace una maratón, la maratón de Valencia, la de Madrid, la de Berlín, la de Boston y tal, la calculan con estas distancia tan extraña y tan rara de 42 kilómetros y 195 metros, exacto, ¿vale? Es una distancia homologada. Y bueno, y era simplemente pues eso, pues para que vieres un poco, pues que muchas veces, muchas de las cosas que todavía tenemos, algo que se ha hecho tan popular como hacer una maratón en las grandes ciudades, pues lo tenemos también en su origen en Grecia. Y terminamos con esto. Esto era un poco así fácil. Entonces, pues bueno. Bueno, aquí me he dado cuenta que, bueno, aquí os he puesto, estas dos se repetían, bueno, no pasa nada. Y bueno, y ahora simplemente pues hacer dos de cada, ¿no? Pues, por ejemplo, democracia, autocracia, meritocracia, polemizar, polinizar, dermatitis, conjuntivitis, político, práctico, no sé, había un montón, ¿no? Y por supuesto, la gente que ha querido sacarse un positivo, que habéis sido bastantes, pues autonomía, autómata, pues eso, ¿vale? Es verdad que lo de EMI, muchas veces, por ejemplo, estaba emisario, y ha habido gente que me ha puesto EMI de hemisferio, EMI sería más mitad, pero bueno, pero os lo ha contado buena. Periplo, como la primera palabra que hemos visto, ¿vale? Y anti, pues anti todo, antidemócrata, anticomunista, no sé, discípulo, por ejemplo, no sé, había muchísimas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues espero que os haya gustado, yo creo que lo hemos hecho bastante interesante, y por favor, reflexionad con está muy bien que busquéis en internet, pero tenéis que buscar, sobre todo, información que sea fiable. Un artículo de la Wikipedia, un artículo de una revista importante, un artículo de un periódico, pues es más fiable que un Prezi, que una presentación, que un blog. Es decir, no siempre, pero normalmente, pues nos hace que evitemos fallos tan tontos como este, que ha sido, pues que yo, ha sido un poco que decía, madre mía, otro, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Venga, hasta luego. A ver si me deja ahora.